Evangelio según San Juan, capítulo 3, desde el verso 1 hasta el verso 10, este pasaje vamos a usar como base. ¿Tienen todos? Amén. Si tienen todos, vamos a dar lectura a la palabra y lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. Dice así la palabra. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Amén. Oramos. Dios les bendiga, hermanos. Pueden tomar sus asientos. Hermanos, yo les había dicho que en este día íbamos a tener un mensaje especial, si el Señor nos ayudaba, Dios mediante, acerca de, yo le había titulado, nacer de agua y de espíritu. Hermanos, el tema del nuevo nacimiento, por ejemplo, es un tema que se ha predicado mucho, ¿no es cierto?, en todos los grupos denominacionales y también en los diferentes grupos del mensaje. El tema del nuevo nacimiento es un tema, por supuesto, muy profundo, porque es un tema espiritual. Amén. En este día yo quisiera encarar el tema del nuevo nacimiento desde un ángulo solamente. Escuchen bien. El tema del nuevo nacimiento es tan profundo, hermanos, y a la luz de las Escrituras, y a la luz del mensaje de la hora, amén, nosotros vemos que hay muchos ángulos para poder encarar el tema del nuevo nacimiento. Amén. Si yo tomara un ángulo y desde allí poder mirar espiritualmente a través de las Escrituras y del mensaje de la hora el tema del nuevo nacimiento, y yo decir que esa es la totalidad de la verdad del nuevo nacimiento, yo incurriría en un error. Amén. No quisiera entonces hoy yo decirles que voy a traerles la totalidad de la verdad acerca del nuevo nacimiento. Amén. No quiero decirles que voy a traer la totalidad de la verdad acerca del nuevo nacimiento, porque sería un error de mi parte. Simplemente quiero encarar en esta tarde el tema del nuevo nacimiento espiritual, hermanos, solo desde un ángulo. Amén. El ángulo que quisiera encarar es nacer de agua y de espíritu, como dice San Juan, capítulo 3, verso 5. Respondió Jesús diciendo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Amén. El nacimiento entonces de agua y del Espíritu. Amén. Miren, hermanos, este es un tema que habló nuestro Señor Jesucristo a Nicodemo. Amén. Este es un tema que habla la Biblia claramente como un gran misterio, el misterio del nuevo nacimiento. Este es un tema, hermanos, que el hermano Branham predicó o habló acerca de esto con mucha frecuencia. Amén. Aún en los mensajes del hermano Branham nosotros encontramos que él lo abordó a este tema desde muchos ángulos.
a manera de introducción pudiéramos decir esto, amén, que este es un gran misterio, amén. El nuevo nacimiento espiritual es llamado nuevo nacimiento, es llamado nacimiento del Espíritu, es llamado nacer de Dios, es llamado también la regeneración. En la Biblia esto es llamado la regeneración, amén. La palabra generación viene de Génesis, comienzo o nacimiento, y la regeneración es un nuevo Génesis. Amén, la regeneración es un nuevo comienzo, es un nuevo nacimiento, es un nuevo empezar. Amén. Y la Biblia habla del nuevo Génesis, de la regeneración, del nuevo nacimiento. Amén. Pero la Biblia habla del nuevo nacimiento como un misterio. El Señor Jesucristo dijo en el verso 8, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Amén. El Señor Jesucristo entonces mostró que el nacimiento espiritual es tan misterioso como la aparición del viento. El viento sopla de donde quiere, oye su sonido, puedes percibirlo, pero no sabes ni de dónde viene ni hacia dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces, yo no quisiera tratar de explicar intelectualmente el nuevo nacimiento, porque aún no pudiera explicar el nacimiento del viento, cuanto menos pudiera exponer el nacimiento o el nuevo Génesis o la regeneración espiritual de un hombre, hermanos. Amén. No sabes ni de dónde viene ni hacia dónde va. Es un gran misterio, pero a la luz de las Escrituras vamos a verlo desde un ángulo de manera sencilla: nacimiento de agua y de espíritu. La palabra de Dios dice en Eclesiastés 11:5, dice así, miren qué hermoso, Eclesiastés 11:5 dice así a manera de introducción: como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Amén. Como tú no sabes, hermano, hermana, como yo no sé cuál es el camino del viento, el nacimiento del viento, o como ignoras cómo crecen, hermanos, los huesos en el vientre de la mujer encinta, hablando del nacimiento natural, amén, del génesis o de la generación primera, hermanos, de un niño en el vientre de su madre, como no sabes, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas, el cual hace nacer el viento, el cual hace nacer el primer génesis o primer nacimiento del hombre. Dios hace y provoca también el segundo nacimiento o nuevo nacimiento. Así ignoramos nosotros la obra de Dios. Amén. Es un misterio, y entonces esto es una obra de Dios, el nuevo nacimiento. Respondió Jesús diciendo: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Amén. De cierto, confirmado, subrayado, hermanos, de cierto te digo que cualquiera, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Amén. Entonces, estamos claros, estamos de acuerdo que esto del nuevo nacimiento es un gran misterio. Amén. Porque ignoramos el nacimiento del viento, porque ignoramos el misterio del nacimiento humano nada más, de la vida humana. El génesis de la vida humana lo ignoramos. Amén. Cuanto más entonces este milagroso renacer, renacimiento o regeneración espiritual, hermanos. Cuanto más. Es un gran misterio. Pudiéramos verlo de muchos ángulos. Yo, a través del mensaje del hermano Branham, estuve apuntando los ángulos en los cuales se paró el profeta de Dios para mirar con ojo de águila y encarar el nuevo nacimiento. Amén. Hay varios ángulos desde el cual se puede mirar una cosa. Yo estoy mirando este reloj desde este ángulo y lo estoy viendo de frente.
Amén. Ustedes lo están mirando desde la parte posterior y están viendo la parte externa. Es el mismo reloj, pero lo estamos viendo de distintos ángulos. Amén. Y esto es apenas un reloj. Amén. Una cosa sencilla. ¿Cuánto más encarar entonces el nuevo nacimiento espiritual, hermanos? Hay muchos ángulos para ver. Amén. Yo estuve escudriñando, hermanos, los ángulos en los cuales el águila blanca estuvo mirando el nuevo nacimiento. Amén. Pudiéramos ver un primer ángulo, amén, en el cual el hermano Branham en el mensaje Dolores de Parto enfoca el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es un nacimiento, una generación o un comienzo o un recomienzo espiritual. Amén. Y nosotros encontramos en el rastreo del mensaje una clave, que todo lo natural tipifica lo espiritual. Amén. Si hay un gran nacimiento, un nacimiento por excelencia, amén, el nuevo nacimiento espiritual que nos habilita para ver y entender y entrar y pertenecer al reino de Dios, tiene que existir una sombra, un tipo que lo represente, porque lo natural representa lo espiritual. Mensaje Dolores de Parto, entonces el hermano Branham habla de los nacimientos que se producen en la naturaleza. Mensaje Dolores de Parto, el hermano Branham habla de los nacimientos que se producen en la naturaleza. Y entonces dice, ¿y cómo nace entonces la gota de lluvia? Las fuerzas de la naturaleza, los nacimientos en las fuerzas de la naturaleza. ¿Cómo nace la gota de lluvia? Para que nazca, hermanos, la gota de lluvia, tiene que haber entonces el juntar de las nubes, tienen que existir los truenos, tienen que existir el relámpago, tienen que existir los cielos rasgados, amén, para que pueda entonces aparecer y engendrarse y nacer la gota de lluvia y caer sobre la tierra, amén. Y eso es apenas un símbolo. El nacimiento, hermanos, de la gota del rocío, amén, entrada la noche y la madrugada, amén, y luego su regreso al salir el sol a donde vino, amén. El nacimiento de las distintas fuerzas de la naturaleza para ir desde lo natural a lo espiritual. Una gota de lluvia, una gota de rocío, el nacimiento del viento, dijo Jesús. Podemos explicarlo. Él sopla de donde quiere, oye su sonido, pero no sabes ni de dónde viene, dónde nació, ni hacia dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es como el viento, no puede ser encerrado, no sabe ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Amén. Las fuerzas de la naturaleza, pero luego las fuerzas, hermanos, que desencadenan el nacimiento en la vida vegetal. Hermano Branham habla entonces del nacimiento o el renacimiento o la vivificación de la semilla. La semilla tiene vida, pero cae en tierra y muere, si no queda solo, y da a luz una nueva planta, un nuevo génesis. Amén. El nacimiento de la semilla, el nacimiento de las plantas, de los vegetales, como nace el lirio, dijo el hermano Branham en el fango. Amén. Hablando de los nacimientos. Pero estos son símbolos de las fuerzas de la naturaleza, amén, de las plantas, amén, luego del animal, cada vez acercándonos más desde negativo a positivo, hasta llegar, hermanos, a poder ver el gran nacimiento. El nacimiento, dice, de un pollo, allí como se engendra, allí esa célula de sangre en el huevo. Amén, cómo empieza a generarse hasta que finalmente él puede picar la cáscara y aparecer. ¿Qué es? Es un nacimiento, es un milagro, hermanos, de Dios en su naturaleza, mostrándonos la realidad de los nacimientos. Amén. Pero esto es más que el nacimiento de una semilla o de un pollo o de la gota de rocío. Y entonces llegamos al gran tipo, hermanos, al gran tipo, al nacimiento de un niño. Amén. Porque el nacimiento de un niño natural tipifica el nacimiento espiritual. Nicodemo dijo, ¿cómo puede un hombre nacer otra vez siendo ya viejo? ¿Cómo pudiera entrar otra vez en el vientre de su madre y volver a nacer? El Señor Jesús le dijo que no,
que el nacimiento natural era solo un tipo del nacimiento espiritual, porque lo nacido de la carne, carne es, pero lo nacido del espíritu, espíritu es. Amén. Entonces, hermanos, qué cosa más tremenda. El hermano Branham tipificó el nuevo nacimiento en el mensaje Dolores de Parto. Cómo el nacimiento de un niño representa, simboliza, tipifica el nacimiento espiritual, provocando antes de nacer dolores de parto. Amén. Aún en el planeta Tierra, hermanos, este viejo sistema, amén, que tuvo un génesis, este planeta Tierra tuvo un génesis, tuvo un comienzo. Pero este planeta Tierra tendrá un nuevo génesis, un nuevo comienzo, una regeneración, amén. Y este sistema antiguo tiene que perecer y tiene que morir para que nazca cielo nuevo y tierra nueva, como dice la palabra de Dios, amén. Sí, son los nuevos nacimientos, hermanos, que nos hablan por excelencia del gran nacimiento. Esto, hermanos, es un ángulo solamente. Amén. El ángulo de los tipos que hoy no vamos a ver. Amén. Hoy vamos a ver el nuevo nacimiento enfocado desde nacer de agua y del Espíritu. Amén. Pero este ángulo que el profeta usó fue el ángulo de los tipos en la naturaleza, en el mensaje Dolores de Parto. Amén. Otro ángulo a través del cual el hermano Branham enfocó el nuevo nacimiento fue a través de las enseñanzas sobre el Espíritu Santo. Amén. Porque es un renacimiento espiritual y el que es nacido de espíritu, espíritu es. Por lo tanto, nuevo nacimiento está relacionado con Espíritu Santo. Amén. Entonces, a través de distintos mensajes de enseñanza sobre el Espíritu Santo, el hermano Branham habla del nuevo nacimiento espiritual como una obra del Espíritu Santo. Amén. La regeneración espiritual, la renovación espiritual. Amén. El recomenzar espiritualmente, un producto del Espíritu Santo. Amén. Es otro ángulo. Amén. Otro ángulo, si profundizáramos en el mensaje, si hiláramos muy fino en el mensaje, viéndolo desde un ángulo más elevado, porque el profeta era un águila, amén, y comenzó con sus alas, hermanos, a remontarse y a verlo desde el ángulo de la predestinación, amén, observando, amén, en el corazón del predestinado una partícula, un gene divino llamado simiente de Dios, amén. Y entonces, en el libro de las edades, el hermano Branham dice, por ejemplo, no llegamos a ser simiente a través del nuevo nacimiento. Nacimos de nuevo porque éramos simiente. El que no es simiente no puede nacer de nuevo porque no tiene nada que vivificar. Amén. Entonces es otro ángulo y más elevado, la predestinación divina. Amén, colocando un germen, un gen de vida desde antes de la fundación del mundo, que cayó en tierra, amén, pero que renació por la gracia de Dios a una nueva vida, una nueva creación en Cristo Jesús, amén. Pero es otro ángulo y es elevado. Y hay un cuarto ángulo, hermanos, que es más elevado todavía para mirar el nuevo nacimiento, y es a través, hermanos, de la visión de las teofanías o de las dimensiones. El hermano Branham dice que los hijos de Dios, citando la Escritura en Efesios 1, fueron escogidos en Él desde antes de la fundación del mundo. Amén. Los hijos de Dios estuvieron en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo. Amén. Que por razón, hermanos, de la caída, los hijos de Dios vinieron de mente a carne, sin pasar por la dimensión de la palabra. Amén. Por lo tanto, hermanos, de la mente, del atributo, de la predestinación, la preordenación de Dios, amén, pasaron y vinieron al mundo a carne, amén, sin haberse formado espiritualmente a la imagen de la palabra en la sexta dimensión.
Por eso se requería entonces, hermanos, que cuando los hijos de Dios aparecieron por la vía carnal, por la vía del sexo, por la vía terrena, amén, tuvieran que nacer de nuevo, pero ahora no nacer por la vía del sexo, simiente corruptible, sino renacer, como dijo Pedro, por simiente incorruptible, por la palabra de Dios que permanece para siempre. Un nuevo nacimiento a la imagen de la palabra, hermanos. Amén. Engendrados no por voluntad de varón, como dice Juan 1. Amén. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. A los que le recibieron a Él, a los que creen en su nombre, les dio poder de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados por carne ni sangre, ni por voluntad de varón, ni por voluntad de iglesia, sino por voluntad de Dios, engendrados, nacidos, renacidos por voluntad de Dios. Amén. Y entonces, eso es un ángulo muy alto y muy profundo para mirar. Esto uno lo puede ver en el mensaje, quién es Melquisedec, cómo el Señor desde la séptima dimensión, la dimensión eterna, bajó a la sexta, se hizo un cuerpo espiritual y luego bajó aquí a la tercera, a materia. Amén. Y ese es el ciclo correcto. Así vino Adán. Adán fue creado primeramente como un ser espíritu, a imagen de la palabra, la sexta, y luego apareció en carne en la tercera dimensión. Amén. Y esa es la vía, hermanos, en la que apareció el Señor Jesucristo. Nosotros por la caída aparecimos directamente de pensamiento a carne, por la vía natural, y entonces necesitamos el nuevo nacimiento. Amén. Como un juego de palabras, pudiéramos decir que el que nace una vez sola, hermanos, en esta tierra, muere dos veces. Porque el que nace una vez sola, por nacimiento natural, morirá dos veces. Morirá la muerte física y morirá la muerte segunda, que es el lago de fuego, dice la Biblia. Pero el que nace dos veces en la tierra, morirá solo una vez. Amén. Y como es un vencedor, la muerte segunda no tiene potestad contra él. Amén. Amén. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amén. Sobre esta base, hermanos, sobre lo importante, lo profundo y lo tremendo que es el nuevo nacimiento, yo no quiero elevarme hoy para mirarlo desde todos estos ángulos muy altos, sino en un ángulo sencillo. Amén. Y desde el ojo humano en el cual podamos entender cosas sencillas que nos muestran la verdad del nuevo nacimiento, y es, como dijo el Señor, de cierto te digo que el que no naciere de agua y de espíritu no puede ver el reino de Dios. Amén. Entonces, vamos a ver entonces el mensaje, nacer de agua y de espíritu. Amén. Vamos, como dice allí nuestro hermano Branham en el mensaje, porque estoy en contra de la religión organizada, consideremos Juan 3 por unos momentos. Amén. Vamos a considerar el pasaje que hemos tomado como base, que nos va a servir, y este pasaje solo vamos a usar como base o fundamento para tener el nacimiento de agua y de espíritu. Amén. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Era un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Escuchen bien, hermanos, esto es muy significativo, porque el pasaje del nuevo nacimiento está encerrado en Juan 3. Amén. Consideremos Juan 3 entonces. Amén. Nicodemo era un principal entre los judíos. Verso 2 dice: este vino a Jesús de noche y le dijo: mire, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Amén. Amén. Vamos a poner esta frase en contexto, el encuentro de Nicodemo con nuestro Señor Jesucristo, para ver por qué, si Nicodemo le pregunta, le hace una pregunta, hermanos, ¿por qué Jesús lanza el tema del nuevo nacimiento? Amén. Porque cuando Nicodemo, hermanos, lo reconoce al Señor Jesucristo como un hombre enviado de Dios, y lo reconoce al Señor Jesucristo como un maestro, lo primero que le dice el Señor es que el que no nace de nuevo no puede ver el reino.
Amén. Tiene que haber una verdad allí. Amén. Vamos a considerarlo. ¿Qué estaban esperando, hermanos, los judíos? Según la Biblia, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo y que era un principal entre los judíos. Amén. Y por lo que leímos en el verso 10, Jesús le dijo: eres tú maestro en Israel y no sabes esto. Era un principal entre los judíos. Amén. Era un maestro entre los judíos. Amén. ¿Qué más dice la Biblia de Nicodemo? Que era miembro del Sanedrín. Amén. ¿Qué era el Sanedrín? Era el consejo de 70 ancianos. Era uno de los 70 ancianos más importantes de Israel. Amén. En su conducta, amén, en su trayectoria, en su experiencia, en sus conocimientos, hermanos, él era un maestro, según la palabra de Dios, de Israel. Jesús le dijo: eres tú maestro de Israel. Amén. Y la Biblia dice que era un principal, un príncipe entre los judíos. Por lo tanto, Nicodemo conocía las Escrituras. Amén. Conocía desde Génesis hasta Malaquías, la Biblia en vigencia, el Antiguo Testamento. Amén. ¿Qué estaban esperando los judíos? Los judíos estaban esperando al Mesías, hermanos. Amén. Esa era la esperanza de los judíos antes y la esperanza de los judíos hoy todavía. La venida del Mesías, la venida del Rey de los judíos, la venida del Salvador del pueblo de Israel. Amén. Esa era la esperanza gloriosa de ellos. Entonces ellos, los líderes, hermanos, los maestros, los escribas, los doctores, los intérpretes de la ley, estaban vigilando cada movimiento. Cada vez que aparecía un personaje, hermanos, ellos lo vigilaban. Y Nicodemo pudo llegarse a Jesús de noche. Él quiso acercarse porque había una atracción en el Señor Jesucristo. Amén. Nicodemo, como lo declaró, pudo reconocer y decir: sabemos que vienes de Dios. Amén. ¿Es claro esto? Nicodemo dijo: sabemos que vienes de Dios. No es que yo solo sé que vienes de Dios, sino que todo nuestro grupo sabe. Los líderes sabemos que vienes de Dios. Ahora el problema era: ¿qué era este Jesús? ¿Era un profeta? ¿Era un maestro? ¿Qué era? Porque si era el que estaban esperando, podía ser el Mesías. Y el Mesías sería un profeta. El Mesías sería el rey también. Hermanos, pero ellos estaban tropezando con el velo, porque ellos reconocían que venía de Dios, porque veían la señal profética del Señor Jesucristo. Porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Ni aun los muertos pudieron resistir la voz de Jesús de Nazaret. Amén. Ni aun la tempestad pudo resistir la orden de Jesús de Nazaret. Ni aun los demonios pudieron resistir a Jesús de Nazaret. Ni aun la enfermedad pudieron resistir a Jesús de Nazaret. Nadie puede hacer estas señales si Dios no está con él. Amén. Entonces sabemos que por estas señales tú eres un profeta. Sabemos que también por la predicación de la palabra, por la enseñanza inspirada de las Escrituras, tú eres un maestro. Sabemos que has venido de Dios como maestro. Amén. Amén. Esta era la visión del liderazgo, hermanos. Amén. Ellos no pudieron ver la totalidad de la divinidad en nuestro Señor Jesucristo. Apenas pudieron llegar a verlo como un maestro y como un profeta. Amén. Consideremos, los judíos estaban esperando, hermanos, la venida del Mesías, la venida del Rey. El Mesías sería un profeta, por supuesto, como estaba anunciado en Deuteronomio 18, profeta levantaré del medio de los hermanos. El Mesías también iba a ser un maestro que iba a abrir su boca en proverbios para declarar las cosas escondidas desde antes de la fundación del mundo. Pero por supuesto que el Mesías sería el Rey de los judíos, el Rey de reyes y el Señor de señores. Y allí era donde no podían verlo. Amén. Hermanos, cuando los magos vinieron del oriente, vieron la señal mesiánica, vieron la señal profética, amén, que había dado el profeta Balaam en el libro de los Números, que se levantaría estrella de Jacob. Y esa estrella que aparecería significaba que un rey se levantaba en Israel. Los magos del oriente entraron en Jerusalén diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente. Amén. Sabemos que vienes de Dios como maestro. Amén.
Los judíos estaban esperando el establecimiento, hermanos, y vamos a verlo así, del reino mesiánico. Amén. Los judíos estaban esperando el establecimiento del reino de Dios en la tierra, que viniera el Mesías con poder, que viniera el rey, desalojara a los romanos e instaurara y restaurara el reino de Israel nuevamente. Amén. Tropezaban entonces con ese hombre que tenía señal de profeta, que enseñaba como maestro, pero ¿cómo podía ser un rey? Las escrituras prometían que él iba a venir como rey. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto. Amén. Aún el profeta Zacarías, hermanos, profetizó sobre Jerusalén en Zacarías 9 diciendo: alégrate mucho, hija de Sión, gózate mucho, hija de Jerusalén, porque aquí que tu rey vendrá a ti, humilde y salvador, montando en un asna, cabalgando en un pollino, hijo de asna. Amén. La visión en el profeta había hablado, hermanos, de que el rey vendría a Jerusalén, humilde y salvador, montando en un asno. Amén. Esto fue cumplido por el Señor Jesucristo, porque Él era un rey. Amén. Un rey. El rey, hermanos, amén, y venía a instaurar el reino de los cielos en la tierra. Amén. ¿Qué tiene que ver esto con el nuevo nacimiento? Tiene mucho que ver. Amén. Amén. Aún el Señor Jesús lloró sobre Jerusalén como un rey rechazado. Amén. Aún, hermanos, en la cruz del Calvario, Pilato, por inspiración, hermanos, puso un letrero en la cruz: INRI, Jesús Nazareno, rey de los judíos. Los fariseos se enojaron, hermanos, los líderes, y dijeron: quita ese cartel porque él no era rey de los judíos, pon mejor que él se hizo rey. Y Pilato dijo: lo escrito, escrito está. Amén. Porque Jesús de Nazaret, o Jesús Nazareno, es el rey de los judíos. Amén. Amén. Y entonces nadie podía ver a Jesús de Nazaret como un rey. Nadie tuvo revelación de que él era el rey venidero. Antes bien fue el rey rechazado por el pueblo. Amén. Escupido. Amén. Vituperado. Amén. Fue el rey rechazado. Amén. Pero entonces, hermanos, la obra se estaba consumando en el Calvario y había dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Amén. Y ambos estaban en agonía, hermanos. Y allí estaba, amén, aquel que reconocieron como profeta, aquel que reconocieron como maestro, pero aquel que no reconocieron como rey. Estaba desnudo, estaba sangrante, estaba, amén, en debilidad, levantado en el madero. Amén. Pero allí la visión vino sobre el ladrón de la derecha y le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Amén. El ladrón de la derecha lo pudo reconocer como al Rey de Reyes y Señor de Señores, que estaba clavado en la cruz, pero que regresaría nuevamente a la tierra. Amén. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Él era el Rey, hermanos. Y entonces Nicodemo dijo estas palabras lacónicas, que a simple vista pueden parecer un elogio. Sabemos que vienes de Dios, sabemos por las señales, y sabemos que has venido de Dios como maestro. Amén. Si el Señor Jesucristo solamente hubiera sido un rabí, hubiera sido un maestro, hubiera venido a fundar una nueva sinagoga, amén, un nuevo templo, una nueva escuela de los profetas o una nueva denominación, amén, que siguiera sus enseñanzas. Pero el Señor era más que un maestro, era el maestro, era el profeta, era el sacerdote, era el pastor, pero era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Era Dios manifestado en carne. Amén. Miren, entonces, sabemos que viene de Dios como maestro. Amén. El Señor entonces le revela que al reino de Dios no se entra por enseñanza intelectual,
que al reino de Dios no se entra a través de una sinagoga, a través de un grupo, a través de una denominación o a través de aprender intelectualmente algunas verdades de la Biblia. Amén. El Señor Jesús, discerniendo los pensamientos, las intenciones del corazón de Nicodemo, pudo decirle: de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ni siquiera ver el reino de Dios en la tierra. Amén. El reino entonces no era un grupo más, sino que el reino de Dios, hermanos, en la tierra era un dominio, como lo vimos en las identificaciones de la iglesia, el dominio espiritual. Amén. La extensión de su poder, porque un reino es un gobierno. Amén. Y el Señor venía a establecer un gobierno en la tierra. Amén. Venía a gobernar sobre hombres y mujeres que le amaran y que le obedezcan y establecer su reino en la tierra. Arrepentidos, dijo Juan el Bautista, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino se ha acercado. ¿Cómo puedo entrar al reino? ¿Cómo puedo pertenecer a este gobierno, a esta nación, a esta patria celestial, a esta patria del Espíritu? ¿Cómo puedo llegar a ser parte de él? ¿A través de un maestro? No. Es más profundo, Nicodemo. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amén. Es un reino espiritual. Amén. Es un reino donde domina, gobierna y reina nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y el reino de Dios está compuesto por gente de todas las naciones, de todos los pueblos y todas las lenguas. Amén. Y Él vino a reinar en los corazones de los hombres. Amén. Miren entonces, reinos. En el mensaje ¿Por qué estoy en contra de la religión organizada?, el hermano Branham habla de nacer de arriba, el nacimiento de arriba y del nacimiento terrestre. Existen reinos naturales, hermanos. Amén. Amén. Hablemos del reino de Dios, porque el que no naciere de nuevo. ¿Para qué queremos nacer de nuevo? ¿Por qué está el misterio del nuevo nacimiento? ¿Para qué esta gran operación espiritual del nuevo Génesis? Para poder ver el reino de los cielos, para poder entrar en el reino de los cielos. Es importante entonces, es importante, es muy importante, es elemental. Verso 7 dice: no te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo, es imprescindible nacer de nuevo. Amén. Puede dejar otras cosas, pero esta no se puede dejar. Amén. Se necesita esta gran operación espiritual. Amén. Miren, existen muchos reinos, o no muchos, pero existen reinos naturales. Amén. Nosotros sabemos que existe el reino mineral, el reino vegetal, el reino animal, y aún pudiéramos decir el reino humano. Amén. Y cada uno de estos reinos tiene leyes. Amén. Y para poder ser parte, hermanos, de alguno de estos reinos, tenemos que tener un nacimiento en este reino para poder ser activos en ese reino. Amén. El reino mineral es un reino inorgánico. Amén. No tiene vida. Son rocas y minerales solamente. Amén. Es un reino muerto. Amén. Pero si nosotros perteneceríamos a ese reino, no estaríamos aquí. Seríamos una roca más, un pedazo de mineral solamente. Amén. Y cumpliríamos nuestra función en el planeta. Amén. Porque aún el reino que sigue, el reino vegetal, tiene que tomar del reino mineral para alimentarse. Amén. No tienen vida, pero pueden ayudar a dar vida a otros, o a mantener la vida del reino siguiente, el reino vegetal. Amén. El reino vegetal entonces está compuesto por las plantas, hermanos. Amén. Y para poder entonces ser parte de ese reino, hay que haber nacido en ese reino, con esas características. Y entonces nosotros encontramos que en el reino vegetal son seres orgánicos, son seres vivos. Amén. Son seres vivos, las plantas son seres vivos. Simplemente, hermanos, que no tienen la característica del reino que sigue, del reino animal, que es un reino más elevado. Ellos no tienen sentido, no pueden hablar, las plantas. No pueden ver, no pueden palpar, no pueden caminar. Amén. Pero tienen vida. Hermano Branham en este mensaje dice: si yo paso por aquí y hay un árbol, él tiene vida. Pero para que el árbol pueda caminar como yo, para que el árbol pueda hacer las cosas que yo hago, él tiene que tener el tipo de vida que yo tengo. Si no, no lo puede hacer. Ni siquiera puede entender mi reino.
porque es un reino inferior. Amén, amén. Entonces encontramos el reino animal, amén, y ellos sí tienen instinto, amén, tienen diversas características, amén, y ellos pueden olfatear, pueden gustar, amén, pueden ver, pueden oír, amén. Y entonces en el reino animal existen esas características. Hay un reino más elevado que es el reino humano, en el cual todos hemos nacido, por el nacimiento primero, amén. Hemos nacido en el reino del hombre, en nuestro primer nacimiento. Hemos nacido por voluntad de varón, de carne y sangre, hermanos, en el reino del hombre. Amén. Y para entrar en este reino, amén, tenemos que nacer en este reino para poder ser activos en este reino. Tenemos que tener, como dice en el mensaje sexto sentido, para vivir bien en esta tierra activamente los 5 sentidos que Dios ha dado al hombre para desarrollarse en el reino humano. Amén. Vista, gusto, olfato, tacto. Amén. Así es, oído. Es correcto esto. Amén. Pero este nacimiento natural, con estos 5 sentidos que nos habilitan para vivir en este mundo, que nos habilitan para caminar en este mundo, amén, para entender, ver, captar, gustar, palpar y andar en las cosas de este mundo, hermanos, no nos sirve, amén, para poder ver, para poder entrar y para poder comprender o ser parte del reino que está arriba del reino humano, hermano, que es el reino de los cielos. Amén. El reino de Dios, hermanos. Amén. ¿Cómo entonces podemos ver el reino de Dios? Entender, ser activos, hermanos. Debemos nacer de nuevo. Amén. Amén. ¿Cómo pudiéramos ser activos? Entonces nosotros a través de esta verdad, con la ayuda del Señor, descubrimos que no es cuestión de unirse a una iglesia o de aceptar ser miembros o parte de algo para poder ser activos en el reino, porque todavía somos nacidos de la carne. Amén. Todavía pensamos como hombre, actuamos como hombre por razón del primer nacimiento. El hermano Branham dice, esto es ser nacido de abajo. Y aún el reino religioso, la gente nacida de abajo puede llegar a ser muy sabia. Amén. Pero el nuevo nacimiento es un nacimiento de arriba, espiritual, que nos habilita para poder ver el reino de Dios. Amén. Muchas veces el hermano Branham citó esta escritura, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, diciendo ver es entender. Amén. Amén. Hay cosas que las personas ven con los ojos, pero no pueden ver, amén, con su espíritu y captar. Amén. Nuestro ojo humano, hermanos, está dotado para que nosotros podamos captar cada cosa que hay. Es así. Nuestro ojo humano, a mi ojo humano me declara un vaso, un reloj, una Biblia, un micrófono y una carpeta y un púlpito. Amén. Y no puede fallar, porque este ojo me ha sido dado para captar todas las cosas que hay aquí, no algunas. Amén. No algunas, sino todas. Amén. Pero para ver las cosas del Espíritu, para poder ver las cosas espirituales, las cosas del reino, yo necesito el sexto sentido, que solo viene por nuevo nacimiento, para poder ver todas las cosas del reino. Y el que no nace de nuevo no puede ver el reino. Por eso Jesús podía decir, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. Amén. Se necesita un nuevo Génesis, se necesita una operación espiritual de renacimiento, de regeneración, para que podamos ver, entender, amén, las cosas del reino de los cielos. Amén. ¿Está correcto esto? ¿Hasta allí? Entonces, hermanos, qué cosa tan tremenda. Un niño en el vientre de su madre, que está viviendo 8 meses, supongamos, tiene algunos sentidos desarrollados. Ustedes saben, amén. Está en el vientre de su madre 8 meses y tiene el oído desarrollado. Amén. Y tiene el tacto desarrollado, ustedes saben, el movimiento del dedo. Y tiene aún algunos partes de gusto también desarrolladas. Amén. Amén. Pero todavía la vista no ha sido desarrollada. Amén. Y aunque es una forma de vida y algo está desarrollado, el niño de 8 meses no puede ver este vaso. Amén. Porque aunque está vivo y está viviendo en una forma de vida, tiene que nacer, tiene que aparecer a tiempo, luz y materia para poder ver este vaso, así como yo lo veo. Amén. Para ser activo. Es lo mismo con las cosas espirituales, con el reino de Dios. No podemos pretender, hermanos, que una persona,
amén, que viene así nomás a la iglesia, pueda ver el reino enseguida. Amén. Porque no lo va a poder ver, sino por la gracia y operación del Espíritu Santo. El apóstol Pablo lo explicó en la carta a los Corintios, diciendo que existe el hombre carnal y el hombre espiritual. Amén. Si ustedes lo leen en Corintios 1, Corintios 2 sobre todo de Corintios, habla del hombre espiritual y del hombre carnal. Amén. Entonces dice el hombre natural, no dice carnal, dice el hombre natural y el hombre espiritual. El hombre natural, dice así, 1 Corintios 2, no percibe las cosas del Espíritu, pues para él le son locura. Amén. Porque se han de discernir espiritualmente. Pero el espiritual juzga todas las cosas. Amén. Dos hombres, el natural y el espiritual. El natural es el que nació una vez sola, por la línea de la carne. Y el hombre espiritual es el hombre que nació dos veces. Una vez nació de la carne, pero la segunda nació del espíritu, por eso es un hombre espiritual. Amén. Las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente, dice la Biblia. Amén. Por eso es necesario, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amén. Como introducción esto nos queda claro, hermanos. Amén. Pero aquí Nicodemo, en el verso 4, al escuchar esto, él hace una pregunta. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede? ¿Un hombre siendo viejo puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre? ¿Cómo puede un hombre nacer otra vez? Amén. La Biblia misma nos explica la Biblia, hermanos. A través de la luz del mensaje, a través de las Escrituras, podemos ver claro esto. Nicodemo, siendo un maestro, le dice, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo? Amén. Señor Jesús dice, de cierto te digo, y esta es la respuesta que nosotros usamos como base, de cierto te digo que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar, ahora no dice ver, sino dice entrar en el reino de Dios. Amén. Cualquiera de nosotros pudiera haber hecho la misma pregunta de Nicodemo, hermanos. Amén. Bien, Señor, a través de esta palabra, de la importancia, hermanos, del nuevo nacimiento, de las cosas espirituales, nosotros estamos en la posición de Nicodemo ahora, de por el Espíritu poder entender la importancia del nuevo nacimiento. Y podemos decir como Nicodemo, ¿cómo puede un hombre hacerlo? ¿Cómo puede? Jesús le dijo, de cierto te digo que el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles que te dije, es necesario nacer de nuevo. El Señor Jesucristo en esta palabra, hermanos, el que no naciere de agua y de espíritu, va a revelar el carácter profundo y espiritual del nuevo nacimiento. Amén. Si nosotros escuchamos así nomás, no nos significa nada. Amén. ¿Qué les dice nacer de agua y de espíritu? El texto que hemos tomado, nacer de agua y de espíritu, ¿qué les dice? Así no dice nada. Pero recordemos, hermanos, que el Señor estaba hablando con un maestro de Israel. Amén. Recordemos, hermanos, que Él estaba hablando con un ministro de las Escrituras. Recordemos que Él estaba hablando con un líder religioso que conocía hasta la última jota y tilde del sagrado registro, hermanos. Él tenía que saber eso. Amén. Amén. Nosotros como cristianos tenemos el deber también de saber esto. ¿Cómo? Nacer de agua y de espíritu. Miren, hermanos, antes de avanzar, la palabra de Dios habla aquí de el que es nacido de la carne, carne es, y el que es nacido del espíritu, espíritu es. Habla de la expresión, por ejemplo, nacer de espíritu. Amén. Otras veces habla y dice nacer de nuevo. Otras veces dice nacer de Dios. Amén. Pero nacer de espíritu, nacer de nuevo, nacer de Dios, está todo sintetizado en la palabra nacer de agua y de espíritu. O mejor dicho, nacer de agua y espíritu explica lo que es nacer de nuevo, explica lo que es nacer de espíritu y explica lo que es nacer de Dios. El que no naciere del agua y del espíritu. Amén. Amén. Ahora, para aquel que no está instruido, esto es chino. Amén. Pero en el lenguaje divino, hermanos,
La palabra agua y espíritu no es poca cosa. Amén. Amén. Dentro del reino de Dios. Amén. Dentro de la palabra de Dios, del campo y reino de la palabra, agua y espíritu es algo grande. Amén. Nicodemo, hermanos, dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? En el verso 9, léalo, dice, cuando el viento sopla donde quiere y oye su sonido y no sabes de dónde viene ni a dónde va, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces Nicodemo vuelve a la carga nuevamente, como que no entiende. El Señor le compara el nacimiento espiritual con el nacimiento terrenal. Lo que nace de la carne es carne, un nacimiento. Y lo que nace de espíritu es espíritu, nacimiento natural y espiritual. Así como el viento. Amén. Nicodemo vuelve a la carga, ahora con un nuevo y renovado interés, no diciendo ya cómo un hombre puede hacer, cómo puede hacer una tercera persona, cómo puede hacer aquel o un hombre nacer de nuevo siendo viejo, sino ahora dice cómo puede hacerse esto. Amén. Nicodemo llama a este milagro, a este misterio le llama esto. ¿Cómo se puede hacer esto? Amén. Y el Señor Jesucristo le responde y le dice, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Amén. ¿Cómo se hace esto? Y el Señor le dijo, eres tú maestro de Israel, del pueblo de Dios, enseñas al pueblo y no sabes qué es esto. Amén. Lo reprendió, le dijo que como maestro de Israel tenía que saber esto. Amén. Para instruir al pueblo en esto, porque esto no es cosa pequeña, sino el que no tiene esto no puede ver el reino de Dios. Amén. Esto es algo grande entonces. Amén. Nicodemo dijo, ¿cómo puede hacerse? Y el Señor le dijo, eres tú maestro, y como maestro tenías que saber esto, porque como maestro has estudiado las Escrituras, como maestro has escudriñado la ley, los salmos y los profetas, como maestro tienes que saber que en la palabra de Dios se encuentran las claves que revelan el nacimiento del agua y del Espíritu. Amén. Amén. ¿Es así? Es así, tiene que estar en la Escritura entonces, tiene que estar en el Antiguo Testamento. Hermanos, el agua y el Espíritu era algo usado por Dios, hermanos, para hablar al pueblo en el Antiguo Testamento. Cuando el Señor le dice a Nicodemo, tienes que nacer del agua, trae el primer simbolismo. Dios habla en tipos, en figuras y en símbolos. Amén. La Biblia condensa sus verdades, debe nacer del agua. Amén. Nacer del agua. Amén. Vamos a ver los extremos. Después vamos a ver las interpretaciones de la gente que habla acerca del agua también. Vamos a ver todo eso. Hermanos, nacer del agua. ¿Qué representaba el agua y el Espíritu en el Antiguo Testamento? Nacer del agua y del Espíritu. El que quiere nacer de nuevo, ¿de qué tiene que nacer? Del agua y del Espíritu. No hay otra forma. En el Antiguo Testamento existía el agua y el Espíritu a disposición del pueblo. Amén. Vamos a verlo esto ahora. Por supuesto que el Antiguo Testamento eran sombras y era simbólico. Amén. El medio y el tramo entre los dos testamentos empieza a cambiar y el Nuevo Testamento es la imagen o los bienes venideros. Amén. Vamos a ver entonces agua. Hay mucho que pudiéramos hablar, pero agua, sobre todo en el Antiguo Testamento y en medio del pueblo de Israel, agua representaba lavamiento y purificación. El agua en Israel todavía, hermanos, todavía el agua en Israel representa lavamiento y purificación. Amén. Y el Espíritu, ya desde el principio en Génesis, cuando sopló Dios sobre Adán espíritu de vida, aliento de vida, o renovación por el Espíritu, significaba espíritu, vida y renovación. Amén. Amén. Los huesos secos de Ezequiel, usted sabe, estaban ahí, pero les faltaba espíritu. Sopla de los cuatro vientos y que entren en ellos
Amén. Y se levanten y tengan vida. Amén. ¿Qué era? Y ese ejército de huesos secos era el pueblo de Israel. Amén, en símbolo. Amén. Agua representaba lavamiento y purificación, y el Espíritu representaba vida y renovación. Amén. Podemos ver entonces el agua, hermanos. Amén. El agua en Israel, un poquito. Hermanos, aquí hay un pasaje yo apunté en Números 19, no lo busquen, pero en sus casas pueden leerlo todo. Números capítulo 19 es la purificación de los inmundos a través del sacrificio de la vaca alazana. Amén. Amén. Por eso queremos tomar un poquito de tiempo, para ver estas cositas. En Israel, hermanos, cuando una persona estaba inmunda, tenía que purificarse, porque el inmundo no podía estar adentro del pueblo de Dios. Esto es una verdad que nosotros sabemos. Amén. Para hoy todavía es lo mismo. Ningún inmundo hoy puede estar adentro del pueblo de Dios. Amén. Cosa inmunda allí no entrará. Pero Dios es grande en misericordia y proveyó un medio para la purificación de los inmundos, para que los inmundos no sigan siendo inmundos, sino que se purifiquen. Amén. Que se laven, ¿con qué? Con el agua de la purificación. En Números 19 existía en el Antiguo Testamento un medio provisto por Dios que se llamaba el agua de la purificación. Amén. Amén. ¿Cómo se conseguía el agua de la purificación? Era cualquier agua, como en la Iglesia Católica, agua bendecida. No, el agua purificadora, hermano, aún la simbólica, no era cualquier agua, nada más que un hombre inmundo también viene a bendecir y el agua se convierte en agua bendita. No. Para obtener, hermanos, el agua pura y de purificación, se requería primeramente que el sacrificio, hermanos. Que alguien muriera para poder producir el agua de la purificación. Amén. Amén. Entonces, en Números 19 nos habla de la receta de Dios para conseguir el agua de la purificación y con ese agua purificar a todos los inmundos y puedan entrar al campamento. Amén. Ese es el problema hoy en día, que la mayoría entra al campamento todos inmundos. Amén. Existe el agua de la purificación, el agua de separación. Para más datos, para los que quieran escudriñar, el hermano Branham toma este texto de Números 19, de la vaca alazana, para predicar un mensaje llamado el filtro del hombre que piensa. Amén. Entonces, ahí está más en detalle todo esto. Amén. ¿Cómo se obtenía el agua de la purificación? El agua de la purificación se obtenía de la siguiente manera. Primero se buscaba una vaca alazana, una vaca roja, sobre la cual, que no hubiera defecto, sobre la cual nunca se hubiera puesto yugo, y se la sacrificaba. Luego de sacrificar, hermanos, a la vaca alazana, se la quemaba en holocausto. Amén. Y a medida iba ardiendo el fuego sobre la vaca alazana, se buscaba cedro, que es madera roja, se buscaba hisopo, también rojo, y se buscaba lana escarlata, o sea, lana teñida de rojo también. Amén. Y mientras estaba ardiendo el sacrificio de la vaca alazana, se tomaba el cedro y se lo arrojaba al fuego, madera roja. Se tomaba también el hisopo rojo y se lo arrojaba al fuego. Y luego la lana roja, la lana escarlata, y se la arrojaba al fuego, hermanos. Y el fuego consumía la vaca alazana, el cedro, el hisopo y la lana escarlata, hasta que todo quedaba reducido a cenizas. Amén. Amén. Entonces, nosotros encontramos que luego el Señor mandaba tomar en una vasija limpia aguas corrientes. Amén. Y tomaban entonces las cenizas de la becerra, de la vaca alazana, y las mezclaban en la vasija con agua. Y entonces ese agua con las cenizas de la becerra, amén, era el agua, amén, provista para la purificación de los inmundos. Entonces, cuando alguna persona quedaba inmunda por cualquier cosa, por tocar cadáver o por esto o lo otro, o por cualquier cosa que la persona quedaba inmunda, como para entrar al campamento, decía la palabra de Dios que un hombre limpio tomaría un hisopo y mojaría sobre esa agua y rociaría al inmundo, y el inmundo quedaría limpio. Amén. Amén. Como un inmundo, hermano, mira, esto es Antiguo Testamento.
cómo un inmundo en el Antiguo Testamento podía quedar limpio por el solo hecho de ser mojado o rociado con agua. Amén. El poder estaba en las cenizas. Amén. Todo el poder, hermano, estaba concentrado en esas cenizas. Amén. Las cenizas hablaban de la memoria de ese sacrificio. Amén. Y entonces el vehículo para aplicar esas cenizas potenciales de todo ese sacrificio venían a través del agua. Y el agua con un hisopo por un hombre limpio era rociada. Amén. Sobre el inmundo. Y el inmundo simbólicamente quedaba limpio. Amén. Era una operación de agua purificadora sobre los inmundos. Amén. ¿Es correcto esto entonces? El Antiguo Testamento nos muestra el simbolismo de la purificación. Amén. Hoy estamos más acá. Amén. Pero vamos a ver, miren Ezequiel, yo se los leo. Ezequiel 36, siguiendo con esta línea, no quiero perderlo. Ezequiel 36. Si ustedes recuerdan y hacen memoria, Ezequiel 36 fue el texto que usó el hermano Branham para predicar, os daré un nuevo corazón. Amén. Ezequiel 36 dice, verso 24 al 26, dice así: y yo os tomaré de las naciones, os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Amén. Dios está hablando al pueblo. Amén. A través del profeta. Amén. Yo los traeré de todas las tierras y los traeré al país. Miren el verso 25. Mírenlo, hermanos. Esparciré sobre vosotros, ¿qué dice? Agua limpia. Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Verso 26. Os daré un nuevo corazón y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obras. Amén. ¿Qué estaba diciendo el Señor? Israel estaba disperso por toda la tierra al tiempo de los profetas, hermanos. Amén. Y entonces el Señor estaba diciendo que los iba a recoger y los iba a traer. Amén. Pero antes de traerlo a Él, hermanos, los iba a limpiar. Amén. Y dice, y esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Amén. Amén. Miren entonces, hermanos, si en la ley, amén, un inmundo era purificado con agua natural, con agua literal, mezclado con ceniza, hermano, aquí a través de los profetas, amén, la ley se va espiritualizando. Amén. Ya no se trata de echar agua natural, hermanos, sobre el pueblo. Ahora está espiritualizando, hermanos, la palabra y diciendo, yo esparciré sobre el pueblo agua limpia y los limpiaré de las inmundicias. Y dice, y les daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo pondré adentro de ustedes. Amén. Hablando de un nuevo corazón. Existe el viejo corazón. Amén, el que trajimos, pero Él dice, yo les daré un nuevo corazón, una nueva génesis, amén. Trajimos un espíritu del mundo, pero les daré espíritu nuevo, amén. Allí Ezequiel habla entonces del nuevo nacimiento. Os daré un nuevo corazón, una nueva vida, amén. Miren entonces, ya no se trata de agua natural, esparciré, amén, Dios mismo con su gran hisopo, amén, tomando ahora el gran agua, amén, esparciendo sobre todo el pueblo y los limpiaré de las inmundicias. Sabemos que el agua natural no limpia. El agua natural en los días de Moisés fue un tipo, pero en los días de Ezequiel, hermanos, hablaba de algo espiritual. Amén. El gran agua limpia de Dios, que lava y que purifica, y que prepara a la persona para un nuevo corazón y un nuevo espíritu, que prepara a la persona para nacer de nuevo, amén, nuevo. He aquí yo hago nuevas
todas las cosas. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Nuevo nacimiento, nuevo corazón, nueva criatura. Amén. Amén. Nacer de nuevo, y agua limpia esparciré, y serán limpiados de todas las inmundicias. Amén. Amén. Entonces, nacer de agua y de espíritu para nosotros significa mucho. Amén. Porque nosotros tenemos que tener nuestra vaca alazana, tenemos que tener el agua limpia, tenemos que tener cedro, hisopo, lana escarlata, para ser nosotros también limpiados de nuestras inmundicias. Amén. Para recibir un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Amén. Ezequiel nos muestra la espiritualización, hermanos, de la ley, porque ya en los profetas y los salmos el Antiguo Testamento se va acercando al Nuevo. Amén. La sombra se va haciendo imagen. Amén. El negativo se va haciendo positivo. Y en el Salmo 51, entonces, el rey David puede espiritualizar el agua, el hisopo, hermanos, el espíritu, el corazón, hermanos. Miren, Salmo 51. ¿Tienen? Si quieren buscarlo, yo se los leo. Siempre el rey David es un punto medio en las Escrituras, hermanos. Salmo 51. ¿Saben qué es esto? El Salmo 51 es un salmo de arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Amén. Amén, como nos hablaba nuestro hermano. Ese es el primer paso absolutamente necesario. Una plegaria pidiendo purificación, un arrepentimiento que lleva a la persona a orar, a pedir perdón y limpieza. Amén. Es un primer paso absolutamente necesario, hermanos. No es que me arrepentí, levanté la mano, acepté a Cristo, no. Hay un dolor, una contrición, una convicción, un arrepentimiento y una plegaria pidiendo la purificación de todas las inmundicias pasadas. Mira, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Verso 2, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Amén. Agua, nacer de agua, para lavar y para purificar. ¿Lavar de qué? Lávame más y más de mi maldad. Amén. Necesitamos nacer de agua para ser lavados de nuestra maldad y limpiados de mi pecado, como dijo el salmista. Límpiame de mi pecado. Amén. Amén. ¿Qué es lo que ensucia el alma del hombre? El pecado. Amén. Miren entonces, el rey dice en el verso 7, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Purificación y lavamiento. Para purificación y lavamiento se requiere agua, hermanos. Amén. Y se requiere un hisopo que se moje en el agua y un brazo fuerte, amén, que extienda el hisopo y rocíe con fuerza. Amén. Purifícame con tu hisopo, Señor, y seré limpio. El salmista ahora no estaba hablando del hisopo, amén, no estaba hablando de las cenizas de la becerra, estaba hablando espiritualmente ahora. En mi alma, en mi ser yo he pecado, porque Salmo 51 es una plegaria pidiendo perdón y purificación. Luego que David, dice la Biblia, se llegó a Betsabé y vino Natán profeta. Amén. Luego del adulterio de David vino esta plegaria. Amén. No, ahora no me alcanza el hisopo, cedro y lana escarlata y las cenizas de la becerra. Lo necesito ahora no en mi carne, el agua, lo necesito en mi alma. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Amén. En mi interior. Miren el verso 10, hermanos. Un bello, hermanos, una bella definición del Espíritu Santo aún en David. Verso 10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio
y renueva un espíritu recto dentro de mí. Amén. Las dos obras, un corazón limpio por el hisopo y el agua. Amén. Nacer de agua y la renovación renueva ahora mi espíritu contaminado, mi espíritu manchado por la irrectitud, por el mal. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Amén. Nacer de agua, lavamiento y purificación, y de espíritu renueva dentro de mí un espíritu recto. Ese es el plan de Dios. Limpiar, esparcir agua para limpiar de todas las inmundicias, dar un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Por eso el que no naciere de agua y de espíritu no puede ver el reino de Dios. Amén. Amén. Es claro entonces para nosotros eso, la purificación. Hermanos, ¿cómo era la vaca lazana ahí en la ley? Pero cómo Ezequiel y David nos muestran el agua espiritual al corazón del pueblo, y cómo David dice: yo quiero el hisopo rociado en mi alma. Amén. Vamos a ver entonces el Nuevo Testamento. Amén. El Hebreos 9. Si esos eran tipos, hermanos, en el Nuevo Testamento vamos a encontrar el antitipo. Si el Antiguo Testamento era una sombra, en el Nuevo vamos a encontrar la imagen. Amén. Es así. Hebreos 9. El apóstol Pablo, por supuesto, que fue el maestro de tipos y símbolos. Amén. Amén. De una forma, hermanos, por el Espíritu, él estableció todos los tipos del Antiguo Testamento. Amén. Hebreos 9, la carta a los Hebreos, es una carta especial a los creyentes judíos para ver que todo eso fueron simbolismos. Eso fue lo que tuvo que aprender Nicodemo de los simbolismos del Antiguo Testamento y aplicarlos a la nueva dispensación para ver lo que era nacer de agua y del Espíritu. A nosotros nos sirve porque ya no estamos más en el Antiguo Testamento, sino que estamos aquí. Queremos el agua real y el Espíritu real. Amén. Hebreos 9, 13, 14. Amén. ¿Tienen? Hebreos 9, 13 y 14. ¿Tienen todos? Si tienen, yo los leo. Miren cómo dice Pablo: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas, miren, y las cenizas de la becerra, lo que hablamos, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Amén. El apóstol Pablo está diciendo, hermanos, que si en el antiguo dispensación la sangre de toros, de machos cabríos, las cenizas rociadas, ¿cómo se puede rociar ceniza? A través de agua. Amén. Las cenizas rociadas, hermanos, asperjadas, dice, sobre los inmundos, dice, santifican para la purificación de la carne. Amén. Esta verdad en el Antiguo Testamento era que los inmundos eran purificados. Amén. Eran santificados. Amén. Por la ceniza rociada de la becerra. Y si la ceniza rociada de la becerra, hermano, de un símbolo, de un animal, amén, purificaban un inmundo, dice, cuánto más la sangre de Cristo no limpiará la conciencia de los hombres de toda obra muerta para que sirvan al Dios vivo. Amén. Amén. Nacer de agua, nacer del gran hisopo de Dios entonces, porque la becerra, hermano, la vaca lazana, fue un tipo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Todos los sacrificios de sangre, todos los holocaustos representan a Cristo, pero la vaca lazana representa a Cristo, hermanos, en su obra purificadora.
amén, para proveer al pueblo hoy un medio de purificación, amén. Todos los que vienen a Cristo vienen manchados de pecado, vienen inmundos, amén. Pero la vaca alazana fue quemada en el Calvario hace 2000 años, amén. Pero no nos hemos olvidado, haced esto en memoria de mí. Aquí están las cenizas de Cristo, por decir así, mojadas en la palabra, y con un hisopo pueden rociar a los inmundos pecadores todavía, amén. Cuanto más la sangre de Cristo puede limpiar las conciencias de las obras muertas. Aquel que ha nacido de agua, su conciencia ha sido limpiada de las obras muertas, de las obras terrenas, de las obras mundanas, y su deseo y anhelo es servir al Dios vivo. Amén. Por eso no adelanta mucho con presionar a los creyentes para que dejen la música del mundo, para que dejen la televisión, para que dejen la mundanalidad. Lo que necesitan es el hisopo, cedro, lana escarlata, agua limpia, que limpia conciencia. Amén. Para servir al Dios vivo de toda obra muerta. Amén. Por eso es necesario nacer de agua, agua que limpia, agua purificadora. ¿A dónde? Adentro de toda obra muerta. Limpiar la conciencia de toda obra muerta para servir a Dios. Amén. Qué gran tipólogo fue el apóstol, hermanos, mostrando entonces esta verdad y asociando, esto es interminable, pero asociando, hermanos, sangre y agua. Amén. Porque el agua venía con ceniza y era para purificación. Y aquí el apóstol está diciendo la sangre de Cristo. Amén. La vida de Cristo que se derramó en el Calvario como señal y símbolo de que el sacrificio fue hecho. Y está ahí, y está en real, está en memoria, amén. En tiempo y espacio está la cruz del Calvario, amén. Delante del trono de Dios como un propiciatorio hay un cordero ensangrentado, amén. Porque la vaca alazana dio su sangre antes de ser quemada, y con la sangre de la vaca alazana, dijo el hermano Branham, tomaron y pintaron en la tienda 7 franjas de sangre, amén, para cubrir con sangre las 7 edades de la iglesia, amén. Por eso el cordero ensangrentado tiene 7 cuernos y tiene 7 ojos, amén. Tiene 7 iglesias, 7 edades a las cuales cuidó, y tuvo 7 ojos proféticos, 7 mensajeros para hablarle al pueblo. 7 ojos, 7 mensajeros que tomaron hisopo, amén, mojaron en el agua de la palabra y rociaron al pueblo, amén. Pablo, Ireneo, Martín, Colombo, Lutero, Wesley y Branham tomaron el hisopo. Un hombre limpio tomará el hisopo, amén. No un predicador recaído, un hombre limpio tomará el hisopo, amén, y rociará a los inmundos de toda la obra muerta. Cristo, la vaca alazana, todavía puede limpiar conciencias, amén. Cuando la gente quiere servir al mundo es que todavía no ha nacido de agua, amén, no ha nacido de agua, amén. Es necesario entonces nacer de agua. Bendito sea el nombre del Señor. Sangre y agua, la sangre de Cristo, hermanos, asociada con el agua. El poder estaba en las cenizas, el poder estaba en el sacrificio, el poder está en el sacrificio, el poder está en la sangre. Nadie puede tener limpieza sino a través de la sangre. ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. ¿Quién pagó por mis pecados? Solamente el Señor Jesucristo. ¿Quién borró mis pecados? Solo el Señor Jesús. ¿Quién es la gran tinaja de cloro? Solo el Señor Jesucristo. No hay limpieza ni purificación, sino a través de la sangre. Pero la sangre debe ser aplicada en un vehículo llamado agua. Amén, que es lo que vamos a ver si nos alcanza el tiempo. Miren, por eso es un agua espiritual, no es un agua natural. Si ahora nosotros buscamos el agua natural, hermanos, vamos a ver y encontrarnos con el mismo error
y regresaríamos al Antiguo Testamento. Ahora vamos a ver entonces un poco esto. Miren, Hebreos 10:22, ahí nomás cerca, dice: acerquémonos, ya lo leímos el otro día, acerquémonos a Dios con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Amén. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Acérquense a Dios. Tenemos libertad ahora para entrar en el lugar santísimo, porque Él, amén, rompió el velo de su carne. Cuando clamó en el Calvario, el velo se abrió para que pudiéramos entrar a la presencia. Teniendo entonces libertad para entrar en el Santísimo, acerquémonos, pero con corazón sincero. Amén. En plena certidumbre de fe, creyendo, y purificados los corazones, no con corazón sucio, sino con corazón purificado de mala conciencia. Amén. Y lavados los cuerpos con agua pura. Amén. Vamos a ver, todavía no vimos qué era el agua. Vimos, sí, la sangre de Cristo, el poder, la vida del sacrificio, hermanos, pero usada a través de un vehículo como el agua. Amén. Esperen un poquito. Antes de concluir con esto, hermanos, podemos ver un poquito esto acerca de la regeneración en Tito 3. Ya que estamos en el Nuevo Testamento, vamos a dejar que Pablo lo concluya después, pero vamos a ver Tito capítulo 3. Es inagotable, pero vamos a tratar de agotarlo lo más que podamos. Tito 3, página 1108. Y con esto vamos a ir concluyendo. Porque es nacer de agua y del Espíritu. Para que nos quede más o menos claro. Luego, después lo vamos a revisar en nuestros hogares, más tranquilos. Ahora sale todo medio amontonado, pero luego confío que el Señor nos ayude para poder ver la claridad de esto. Tito 3, verso 3 al 7. ¿Tienen? Para que veamos esta verdad del nuevo nacimiento o regeneración o nuevo Génesis a través del apóstol Pablo a Tito. ¿Amén? ¿Tienen? Dice Pablo, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos. Pablo se incluye diciendo que era un insensato. Nosotros, todos, hermanos, esto se incluye Pablo, o sea que nos incluye a nosotros también. Todos nosotros éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleite diverso, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles y aborreciéndonos los unos a los otros. Amén. Pablo está mostrando, hermano, lo que eran los hombres cristianos antes y lo que era él y lo que éramos nosotros. Amén. Yo vi dos extremos de esto, hermanos, pero hay un punto central. En la iglesia pentecostal, cada uno es más malo que el otro. Amén. Y cada uno exagera su testimonio para tratar de ayudar al Señor. Yo mataba, robaba, destruía, era jefe de una banda, todo agrandando su testimonio. Cada uno es más malo que otro para agrandar la obra del Señor, para ayudarlo. Dentro del ala legalista, hermanos, y yo lo he vivido en el mensaje, es una lucha continua para ver quién era más bueno. Amén. Amén. Yo en el mundo estaba, pero el Señor me guardó de esto, me guardó de lo otro, me guardó de lo otro. No fumé, no tomé, no hice esto, no hice aquello. Como diciendo la redención preservativa, hermanos. Amén. Que Dios nos guardó de pecar. Ese es el otro extremo. Amén. Amén. Pero ni una cosa ni la otra. Pablo dice, todos nosotros éramos insensatos. Amén. Todos nosotros. Rebeldes, esclavos de concupiscencia, aborreciéndonos los unos a los otros. Todos éramos así. Amén. No había nadie mejor que otro. Todos estábamos descalificados para comenzar. Amén. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. ¿Por qué nos salvó? Dice, nos salvó no por obra de justicia que hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Amén. No por lo que nosotros hubiéramos hecho, no por nuestras obras de justicia.
Isaías 64:6, creo, dice: si bien todos nosotros somos como suciedad, y nuestras justicias son como trapos de inmundicia delante de su presencia, no hay obra de justicia que nos salve. Nos salvó, no por obra de justicia, dice Pablo, que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. ¿Por qué? Dice, léanlo, por su misericordia. ¿Y por qué? 1 y 2, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Esto es así, dice la Escritura. Amén. Nos salvó con una obra de misericordia, y en esta obra de misericordia por un lavamiento de regeneración, nacer de agua. Amén. Nuevamente, regeneración, nuevo Génesis, de agua por lavamiento, porque estábamos sucios, pero el agua nos lavó y nos regeneró. No el agua natural, no el agua del bautismo, no el agua de esto, no el agua del otro, por el agua, el lavamiento de la regeneración. Y la puerca lavada, dice la Biblia, vuelve a revolcarse en el barro. Amén. Agarre un cerdo inmundo y lávelo y se vuelve a revolcar. Pero Dios no hace una obra así. Él la hace completa. El lavamiento, la regeneración, el nuevo nacimiento y la renovación por el Espíritu Santo, para no hacer más como los cerdos en este mundo, siendo esclavos de concupiscencia, deleites diversos y viviendo en malicias, envidias y aborrecibles. Amén. Nótenlo claramente por la Escritura, por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, nacer de agua, y por la renovación del Espíritu Santo. Eso es nacer de Espíritu. Esparciré agua limpia, dijo Ezequiel, daré un nuevo corazón regenerado, renacido, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Amén. La renovación espiritual de una persona. Están en un colectivo lleno, están en un ambiente cerrado, hermanos, donde todos fuman, hermanos, donde hace calor, hermanos, el aire necesita ser renovado. Abren las puertas y las ventanas y empieza a haber una renovación en el ambiente. Amén. Todo eso empieza a salir por una ventana y empieza a entrar aire fresco por la otra. Eso es la renovación del Espíritu Santo en una habitación llamada hombre o mujer. Amén. La renovación por el Espíritu Santo. Espíritu nuevo, renueva dentro mío un espíritu recto, dijo el rey David. Amén. Queda claro entonces, de agua y de espíritu, pero nos queda el agua todavía. Nos queda el agua, la renovación del espíritu, pero el agua, la sangre, las cenizas vienen en el agua. La memoria del sacrificio, el poder regenerador, la vida de Cristo pagando por nuestros pecados, viene en el agua, viene a través del agua aplicada. Efesios. Este es el otro texto que tomó el hermano Branham en el filtro, el hombre que piensa, la vaca la sana. Efesios. Por supuesto, Efesios 5:25. El agua, el lavamiento del agua. Efesios 5, miren, hermano, 5:25, es todo un pasaje largo, pero vamos a leer 5:25 al 27. Gracias. Efesios 5. ¿Tienen todos? Dice así: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó, la vaca la sana, se entregó en sacrificio voluntario por ella. Amén. ¿Para qué? Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. ¿Para qué? Verso 26, léanlo. Para santificarla. Amén. Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha
ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El apóstol Pablo nos está revelando aquí la aspersión de agua o el lavamiento y purificación de agua. El Señor se entregó por la iglesia porque la amó. Es una obra de amor. Él se entregó por amor, no por obligación. Amén. Ni para cumplir un programa. Él amó a la iglesia y se entregó por ella. Amén. Para santificarla para Él, para apartarla para Él. Habiéndola purificado. Si la purificó, quiere decir que no estaba pura. Amén. Estaba sucia. Amén. Porque vino. Amén, inmunda, apareció en la inmundicia como el lirio, amén, que nació del barro, y sus primeras hojas aparecieron manchadas de fango, amén, pero Cristo apareció, Cristo murió para purificarla, amén, en el lavamiento del agua, y Pablo dice, por la palabra, a fin de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese ni mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Amén. Concluimos con esta verdad, hermanos. Si dado, hermanos, que el poder, nosotros entendemos que el poder purificador, amén, está en la sangre. ¿Es correcto esto? Amén. Para nacer de agua hay que quedar ligado al poder purificador. Hay que entender que el que viene inmundo. No que yo era buen, nada, era inmundo para comenzar. Y tiene que entrar y nacer de agua. Y para llegar al lavamiento y la purificación tendrá que quedar ligado a la sangre. Tendrá que reconocer que hubo uno que lo amó, que se entregó por usted para derramar su sangre. Amén. Amén. Que le puede limpiar. Tiene poder, le puede limpiar porque Él pagó por todos sus pecados en sustitución. Amén. Pero ¿cómo se va a enterar usted? La sangre necesita un vehículo, necesita un hisopo para que la apliquen a su vida. Amén. El hisopo era una rama, hermano Branham. Amén. Era una rama sencilla. Amén. Esto representa la fe sencilla, la aplicación de la fe sencilla en creer en lo que Dios hizo. Cristo murió por nosotros. Por eso la justificación es por fe. Creer de manera sencilla de que Él murió por mí. Amén. Pero ¿cómo lo voy a saber? Necesito un vehículo, necesito el lavamiento, el lavacro del agua por la palabra. Alguien alguna vez me tuvo que decir que yo era pecador. Alguien me tuvo que decir que mis pecados me llevaban al infierno. Alguien me tuvo que decir de que Cristo salva. Amén. Hubo un brazo que mojó mi hisopo en el agua de la palabra para aplicarla a mi vida. Amén. Amén. La palabra entonces, hermanos, de Dios, tomada por el brazo del Espíritu Santo, amén, viene sobre la vida del creyente para hacerle reconocer que él es un pecador. Amén. El Espíritu Santo toma esta palabra porque esta palabra nos declara qué es el pecado. Esta palabra nos declara cuál es la paga del pecado. Pero esta palabra nos declara cuál es la salida y nuestra liberación. Se necesita ser aplicada entonces. Amén. Para que llegue a nuestras vidas. Amén. Esta palabra entonces puede traernos convicción, amén, de pecados. Esta palabra puede producir por el Espíritu arrepentimiento. Esta palabra puede producir fe para que creamos, amén. Pero a la vez, Él lava a la iglesia por la palabra. En el libro La Acusación, hermano Branham dice, las iglesias hablan de la sangre y de la sangre, pero rechazan el plan para llegar a la sangre. ¿Por qué? Porque la palabra nos muestra la verdad, la palabra nos muestra el camino, amén, y nos muestra nuestra condición. Y entonces, al constreñirnos, hermanos, al convencernos, amén, la palabra nos va guiando hasta la sangre de Cristo, que nos limpie de todo pecado, de toda incredulidad, amén. Y podamos entonces llegar a pertenecer, como dice, a esa iglesia gloriosa que no tuviera mancha ni arruga. Para concluir, hermanos, en Juan 3,
Cuando el Señor está diciendo todas estas cosas, no basta, hermanos, la predicación intelectual de la palabra, no basta la lectura intelectual de la palabra, no basta el tener conocimiento, porque si no el Señor hubiera mandado un maestro. No basta, hermanos, se necesita al Espíritu tomar la palabra para traer la vida. Miren, en Juan 3, para terminar, sí, Juan 3, ¿qué dice? Al final, en el verso 9, Nicodemo dice: ¿y cómo puede hacerse esto? El agua y el Espíritu. ¿Cómo puede el agua venir a nuestras vidas para purificarnos? ¿Cómo puede el Espíritu venir a nuestras vidas para renovarnos? Amén. ¿Cómo puede hacerse esto? Jesús le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Y no recibís nuestro testimonio. Si te he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si te dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el Hijo del Hombre, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Verso 14 y 15 nos da la clave del Evangelio, hermanos, y todo este misterio del nuevo nacimiento visto desde este pequeño ángulo que es nacer de agua y de espíritu. Cuando Nicodemo con su última pregunta dice: ¿cómo puede hacerse esto?, el Señor Jesús le responde en el verso 14 y 15, dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Amén. El plan de Dios entonces es que los inmundos no se vayan, sino que se acerquen. Amén. Que hay una fuente, amén, que hay un precioso manantial de sangre de Manuel que purifica a cada cual que se sumerge en él. Amén. El malhechor pendiente en una cruz, él vio la fuente y se lavó. Amén. Así también yo, mi pobre ser, logré lavar, hermanos. Ese precioso manantial está abierto y se lavará por siempre en ti el pueblo del Señor. La conclusión de nuestro Señor Jesucristo es que hay un precioso manantial de agua y de espíritu, porque lo que salió, amén, del costado de nuestro Señor Jesús cuando la lanza vino fue agua y sangre. Amén. Fue agua y sangre y Él entregó el espíritu. Amén. Encomiendo mi espíritu, clamó y entregó el espíritu. Amén. Miren entonces, en la cruz del Calvario, entre cielo y tierra, el Cristo colgando, el Cristo victorioso, hermanos. Así es necesario. Dijo que como Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, así se ha levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Amén. Hay agua para purificar y entonces el Cristo debe ser levantado. Amén. El Señor Jesucristo debe ser levantado. Si yo fuere levantado, a todos los atraeré a mí mismo. Amén. Si yo fuere levantado, es necesario entonces levantar al Señor Jesucristo. Así como Moisés levantó la serpiente, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todos los que lo vean, crean y creyendo en Él tengan vida eterna y no se pierdan. Amén. Miren entonces, Dios ha provisto, hermanos, como dice en el mensaje del raro, citando la carta a los Corintios, a Dios no se lo conoció por la sabiduría. Los hombres no lo conocieron a Dios por la sabiduría, sino que agradó a Dios salvar a los creyentes mediante la locura de la predicación. Amén. La locura, la insensatez de la predicación de la palabra levanta a Cristo para que la gente vea a Cristo y los inmundos vengan y sean lavados por la sangre. Amén. El Hijo del Hombre debe ser levantado. El problema es que se han levantado iglesias, han levantado a hombres, han levantado credos, han levantado dogmas, pero es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Amén.
para que todos los que crean en Él tengan vida. Amén. Mediante la locura de la predicación. Así que, hermano, entonces, hermano que escuchas, cuando escuches hoy su voz, como dice, si oyeres hoy su voz, no endurezca su corazón. Dios en su misericordia, amén, vez tras vez te va a hablar a través de distintos vasos, amén, levantarán al Cristo sobre tu vida, amén, en distintos puntos de tu vida la palabra será presentada para tu purificación. Amén. Vez tras vez, escucha la palabra, porque es el lavacro del agua de la palabra. Ella te puede traer conciencia del mal para que te purifiques del mal. Amén. Amén. Y entonces el predicador, amén, el único negocio que tiene es predicar la palabra. Como dijo Pablo a Timoteo, predica la palabra, salpica con agua a la congregación, toma el hisopo y rocía con el agua de la palabra. Amén. Porque es necesario que como Moisés levantó la serpiente, levantemos al Cristo. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El verbo se hizo carne, habitó entre nosotros y todavía es el verbo. Es necesario que levantemos bien alto la palabra de Dios para que todos la vean, apartando la mirada hacia Jesús. Mirad a mí todos los términos de la tierra y sed salvos. Amén. Que todos puedan apartar la mirada hacia Jesús. Por eso es necesario que Él sea levantado. Amén. Debemos entonces nacer de agua y de espíritu. ¿Quedó claro? Podemos ponernos de pie entonces. Gracias al Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Que nos regalas, Señor, vez tras vez. Como dijo el apóstol Pablo, todos nosotros éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes y esclavos de diversas cosas, Señor. Pero cuando se manifestó tu bondad y tu misericordia para con los hombres, nos salvaste, no por nada que hubiéramos hecho, sino por ese lavamiento de regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Naciendo de agua y de espíritu para poder entrar en el reino de Dios, para poder ver el reino de Dios, para poder ser parte del reino de Dios donde tú eres el Rey, Señor, y nadie más. Donde tú, Padre Celestial, dominas de cabo a cabo y de los cuatro vientos, Señor. Y un día este gran reino que hoy es invisible, que es espiritual, que está establecido en el corazón de todos tus hijos, un día se hará visible porque has prometido que el Rey regresará nuevamente. El león de la tribu de Judá, Rey de Reyes, regresará a la tierra para establecer su reinado milenial, para tener 1000 años aquí en la tierra bajo este gran reinado. Damos gracias porque tu reino lo fuiste formando a través de estas 7 edades, estos 2000 años, ganando corazones, conquistando corazones, Señor, lavándolos con el agua y renovándolos con el Espíritu, haciendo nacer y dando un nuevo génesis, un nuevo comienzo a personas que ya estaban desahuciadas, a personas que estaban perdidas en diversas cosas. Le diste la posibilidad de nacer de nuevo, de una nueva vida, Señor, a través del agua y del Espíritu. Señor, te damos gracias y te pedimos tu ayuda para poder perseverar en este corto tiempo que nos queda hasta que tu reino sea establecido. Como el Padre nuestro decía, venga tu reino, hágase tu voluntad. El reino se ha acercado, el reino ya está en nuestros corazones. Tú eres el Rey, Señor, de nuestras vidas, en nuestros corazones. Solamente esperamos la manifestación de tu reino, Padre, con poder y gloria, y puedas entonces, Señor, Dios Todopoderoso, tener ese gran día de 1000 años junto con tu novia de las 7 edades. Te damos gracias por tu amor, tu misericordia, y encomendando todas las cosas, pasada la hora ya, Señor, del culto, nos hemos extendido. Nosotros te pedimos tu ayuda para el regreso, tu bendición, puedas aparejar todas las cosas para tus hijos que se han quedado hoy escuchando tu palabra. Si hay necesidades, que tú les suplas. Si hay en sus cuerpos físicos dolencias, cargas o opresiones, oh Padre Dios Todopoderoso, por la virtud de tu Espíritu, ahora puedan quedar libres, Señor, de toda carga, opresión, que puedan recibir
recibir bendición sobre sus vidas, rocío que les moje, Señor, y puedan llevarla a sus hogares. Nosotros te damos gracias, encomendando el regreso, encomendando las reuniones de entre semana, el día martes de oración, Señor, y los cultos subsiguientes. Te pedimos tu bendición. Pedimos tu bendición para los hermanos que han venido en este día, el hermano Juan y el hermano Padre Celestial que han venido con él. Nosotros te pedimos tus bendiciones y puedan llevarla a sus hogares. Te damos gracias en esta noche y cerramos también entonces esta reunión en el nombre glorioso de nuestro Rey y Salvador, el Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias al Señor. Podemos cantar al Señor. Hay un precioso manantial, o solo de Jesús la sangre. Alguno de ellos, y mientras lo hacemos ya vamos a estar en libertad. También si hubiera alguna necesidad de oración pueden pasar. El día martes tenemos en lo del hermano Sánchez la oración. Hay un anuncio. Sí, en la casa de... en la casa del hermano Sánchez, no, el hermano Sánchez era el responsable, pero en la casa del hermano Julio es la próxima reunión. El martes en la casa del hermano Julio. Dios bendiga. Vamos a cantarle al Señor. Gracias al Señor.